hoy de la iglesia, esa hoy nuestra mayor necesidad, que Dios convierta nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo y una mente nueva. Padre Celestial, ilumínanos, ayúdanos a comprender tu palabra en esta tarde, que tu Santo Espíritu nos hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver una historia que lo hemos visto de muy niños. En el tema que vamos a estudiar parece como que Dios tiene una derrota, pero realmente vamos a ver cuál es la jugada final de Dios. Acompáñenme al libro de 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, y el versículo 1. Déjenme a ver si les di el dato correcto. 1 Samuel, capítulo 17, y versículo 1. ¿Qué dice ahí en el título de su Biblia? ¿Qué dice? David mata a Goliat. Muy bien. Esta historia la hemos visto de muy niños, pero hoy la vamos a ver con una mirada, con una mirada de la gran controversia entre el bien y el mal. Muy bien. Dice en el versículo 1, dice lo siguiente: los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Fedesdamín. Muy bien, lo primero que hemos de preguntarnos es ¿qué? ¿Todos pueden ver la pizarra o algunos y otros no? Allá atrás, ¿lo pueden ver? No, qué lástima, pero bueno, van a tener que escuchar. Muy bien, primero que vamos a ver es qué significa la palabra filisteos. Filisteos. Muy bien. La palabra filisteos está dividida en dos partes. La palabra está primero que es filios. Filios, que significa, ¿qué significa filios en griego? ¿Alguno sabe? Significa amante. Amante, algunos también lo conocen como amigo, compañero. Y la palabra teos es dioses. Es dioses. Muy bien, si unimos las dos palabras, ¿qué dice? Si filos significa amante y teos significa dioses, ¿qué significa? Amantes de los dioses. Significa amantes de los dioses. Amantes de los dioses. Muy bien. Ahora, estudiando un poco la cultura de los filisteos, ¿saben cuál era el dios que ellos adoraban? Tenían dos dioses. Uno se llamaba Baal, y el otro se llamaba Belcebú. El otro se llamaba Belcebú. ¿Saben qué significa Belcebú? Es el Satanás de la religión judía cristiana. Entonces Belcebú es Satanás. Entonces, ¿los filisteos a quién adoraban directamente? Muy bien, no pierda ese dato. ¿Están conmigo, sí o no? No pierdan ese dato porque si no, no vamos a entender lo que se viene. Acompáñenme ahora sí al versículo 2. Dice lo siguiente: también Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ahora escuche el lenguaje del versículo 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba al otro lado del monte, quedaba en medio del valle. A ver, un momentito, me perdí. Israel estaba al otro lado del monte, quedaba el valle entre ellos, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat. Ustedes pueden leer el lenguaje que hay en estos versículos. ¿De qué es? De guerra, ¿o no? ¿Sí o no? A un lado, ¿quiénes estaban? Los filisteos. ¿Y al otro lado? Pero ahora, entendiendo lo que hemos estudiado, de un lado están los que trabajan para Satanás y del otro lado, ¿quién están? Muy bien, ahora, Goliat, ¿qué significa en hebreo? Escuche muy bien.
Goliat, para que podamos entenderlo. Goliat significa 3 palabras en hebreo. La primera que significa es descubierto. ¿Qué significa? Descubierto. La segunda que significa es el que alumbra, el que destella. Pero la mejor palabra es, la tengo aquí anotada, perdón, esplendor significa. Esplendor. Esplendor. Y la tercera significa exiliado. Significa exiliado. Ahora hago una pregunta. ¿Quién fue en el cielo el que tenía esplendor? Que se llamaba lucero de la mañana. Portador de luz. ¿Quién era? Después de ser el portador de luz, ¿quién fue el que fue descubierto de lo que estaba haciendo, de sus planes contra Cristo? ¿Quién fue? Satanás. Y después de ser descubierto, ¿qué le pasó? Fue exiliado. Goliat representa en esta historia a Lucifer. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora acompáñenme, porque pueden decir, bueno, ese muchacho está hablando por hablar. Acompáñenme al libro de Isaías capítulo 14. Vamos rápidamente, usemos nuestra Biblia. Vamos a Isaías capítulo 14 y el versículo del 12 al 13. ¿Quién me lo lee? Isaías 14, 12 y 13. Muy bien, yo lo voy a leer aquí. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delitabas a las naciones. El versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón subir el cielo, junto a las estrellas yo levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Ahora acompáñenme en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 7. Vamos rápidamente, solo para que ustedes puedan ver. Pueden ver que en Isaías 14, 12, él se llamaba lucero. Lucero significa portador de luz. Ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis 12, 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quién luchaba? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué le pasó a este lucero? ¿Qué le pasó? Dice que no prevaleció, es decir, fue descubierto. Y luego, ¿qué pasó? No hubo lugar, fue exiliado. ¿Están conmigo, sí o no? Goliat en esta historia representa a Lucifer o a Satanás. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Está interesante? Muy bien, ahora sí vamos a ver lo que se viene, que es mucho mejor. Acompáñenme al versículo 8. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Ustedes se imaginan la manera en que retaba y todos tenían miedo? En el versículo 10 dice, hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se hicieron pis en los pantalones. Eso dice la Biblia. Tienen que leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Se turbaron y tuvieron miedo, que es lo mismo que dije prácticamente. ¿Tenían miedo o no tenían miedo? ¿Acaso nosotros no somos así? ¿Acaso nosotros no solo recalcamos el poder de Satanás? Esto lo hizo Satanás. Esto es culpa de Satanás. Y es que Satanás hace esto. Y él me hizo lo otro. ¿Acaso no somos así? ¿Acaso no solo vivimos turbados y con miedo por algo que nos haga Satanás? Y a veces venimos a la iglesia por miedo de que algo acontezca o algo me haga el enemigo. Pero es interesante lo que viene. A partir del versículo 12 viene algo bien bueno. A ver si tengo espacio. Si todavía tengo espacio. El versículo 12 dice lo siguiente. David, y ahora quiero que miren lo siguiente. Del versículo 1, del 17:1 al versículo 11 nos narra el evento de la batalla. De cómo está peleando Israel contra los filisteos. Cómo sale Goliat y reta a uno
o al campamento de Israel y no aparece nada. Pero del versículo 12 en adelante cambia la historia. Y dice el versículo 12, David era hijo de aquel hombre efreteo oriundo de Belén de Judá llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl este hombre era ya viejo y daba avanzada. ¿Qué tiene que ver la historia de guerra que está narrando y nos cambia un panorama en las montañas de Belén, de un viejito, y todo parece como melodioso, ¿sí o no? Como los pajaritos cantando, y por el otro lado están peleando, ¿sí o no? Nos cambia la historia. Ahora, ¿qué significa David? ¿Qué significa el nombre de David? ¿Qué significa David? David se escribe en hebreo, los que pueden ver, se escribe más o menos así. Son unas 3 palabras, una aquí, una letra así, y luego viene acá. Y tiene 3 puntitos aquí, 3 estrellas. ¿Qué es lo que? Muy bien, David significa ungido. David significa ungido. O también significa amado. Significa amado. Muy bien. Acompáñenme al libro de Mateo. Miren esto qué interesante. Acompáñenme a Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Mateo 3, 17. Es un versículo muy conocido. Y oí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. ¿A quién se le dirigió estas palabras? A Jesús. ¿Qué significa David? Amado. Jesús también es amado. ¿De dónde nació David? En Belén. ¿Dónde nació Jesús? ¿Están conmigo, sí o no? Ahora esta batalla es Satanás y Jesús. Si lo queremos representar de esa manera. Y empieza la batalla en el versículo 23. Dice, mientras hablaba con ellos, estoy en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió dentro de las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Todos los hombres de Israel que venían a aquel hombre, todos los hombres de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Acompáñenme al versículo 16. Vamos a retroceder un poquito más. Dice, salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por ¿cuántos días? Retando a Israel, ¿por cuántos días lo hizo? 40 días. No se olviden de este dato. ¿Cuánto lo hizo? 40 días. Este número lo conocen, lo han escuchado en algún momento en la Biblia. ¿Es coincidencia? ¿Cuánto fue, hermano? ¿Por cuánto tiempo fue? Por 40 días. ¿Y en el desierto, contra quién se enfrentó en el desierto? Escuchen muy bien lo que le voy a decir. Cuando Jesús decidió bautizarse, y como dice el hermano, Jesús salió al desierto, hay un libro que se llama El deseado de toda la gente. ¿Lo han escuchado? Es un libro muy hermoso. Dice que en el momento en que Jesús hizo ese acto, se cumplieron en la historia, se cumplieron del año 0, cuando caímos, cuando Eva comió del fruto y le dio a Adán, del año 0 a ese evento que el hermano nos dijo, se cumplieron 4,000 años. ¿Están conmigo, sí o no? Justo cuando ocurrió eso, Jesús fue al desierto. ¿Y quién venció en el desierto? ¿Quién fue el que venció el pecado? ¿Cuál fue la primera prueba en el desierto? ¿Convierte estas piedras en qué? Hay que tener cuidado con lo que comemos o no. ¿Cuál fue la primera prueba? En el año 0, ¿cuál fue? ¿Por qué cayó Eva? ¿Qué fue lo que comió Eva? Ahí escuché una manzana. No fue una manzana. Fue un fruto, Fue un fruto. No sabemos si fue la manzana, ¿no? Entonces, en el año 0, lo primero que pasó con Eva fue que comió. Y la primera prueba de Jesús, ¿qué fue? La comida. ¿Sí o no?
No, hoy el sermón no es de la tentación, un día estudiaremos eso, es sorprendente, pero donde caímos, Jesús venció. Justo cuando se cumplieron los 4000 años. Por eso este número 40 es importante en esta historia. ¿Me han entendido o hablé en otro idioma? Está fácil, ¿no? Sencillito. Muy bien, ahora sí. Acompáñenme al versículo 23. ¿Dónde estamos? 24, perdón. Todos los hombres de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo? Y quítelo pro Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué impresionante, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Quiénes son los escuadrones del Dios viviente? No. Cuando vamos al libro de Hebreos en el capítulo 1, dice que los ministros de Dios, no hablando de los pastores, sino que los ángeles son como ministros, llama de fuego. Los escuadrones de Israel son los ángeles de Dios. Los 4000 años, ¿saben? Les miran con expectativa qué es lo que pasa aquí en la tierra. Igual los escuadrones del Dios viviente estaban viendo lo que Goliat estaba haciendo. Acompáñenme ahora sí al versículo 33. Dijo Saúl a David, ya casi vamos terminando, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Quién es el Dios de este mundo? Muy bien, muchas gracias. Y cuando Jesús vino al desierto, ¿era hombre o era Dios? Era 100% hombre. ¿Quién tenía la ventaja de ganar en esta batalla? ¿Quién tenía la ventaja? ¿Nosotros con nuestra naturaleza humana podemos vencer ese poder del mal? Somos débiles delante de eso. Igual David parecía, si usted mira un gigante y mira un muchachito, ¿quién va a ganar? Sea sincero. Por eso se llama el jaque mate de Dios. Escuche muy bien a lo que se viene. Versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Luego tomó en la mano su cayado, escogió 5 piedritas lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril y el susurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Le hago una pregunta. ¿Qué traje se puso David? ¿Cuál? El traje de pastor. ¿Quién es el pastor de los pastores? Jesús. David se puso el traje de Jesús y fue a pelear contra aquel gigante. Y usted sabe la historia. ¿Qué le pasó al gigante? Le tiró la piedra justo en el centro y el gigante cayó y le arrancó la cabeza. Ahora quiero que me acompañen a Romanos. Escuchen muy bien, acompáñenme a Romanos. A Romanos capítulo 16, versículo 20. Vamos rapidito a Romanos 16, 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Quién va a quedar aplastado? Satanás quedará aplastado. Así como quedó Goliat aquella noche. Muy bien. ¿Por qué les narré esta historia? Esta historia se va a cumplir en el tiempo del fin, joven amigo presente que está aquí. Nosotros debemos estudiar un libro que no nos gusta mucho estudiar, porque nos da algo de miedo, nos da algo de temor. Pero quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis y el capítulo 12 de Apocalipsis, me acompañen. Vamos todos a las Biblias. Quiero que anoten ahí en su Biblia si pueden, o en un papel o en su
en su iPhone, donde gusten, lo pueden anotar. ¿Qué dice el capítulo 12 de Apocalipsis? ¿Qué dice? ¿Qué dice el capítulo 12 de Apocalipsis? ¿Qué dice? El título. La mujer y el dragón. Si usted lee el capítulo 12, que todo adventista del séptimo día debe saber qué dice el capítulo 12 de Apocalipsis, ahí narra la historia de cómo Satanás persiguió a la iglesia, a la mujer y la iglesia. Y en el versículo 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de felicidad. ¿O qué dice? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando usted estudia el capítulo 12, usted mira que por 1260 días Satanás persiguió a esta iglesia. Y como les narré, los quemó en las hogueras, los persiguió, les quitó la educación. En la Edad Media los hombres no sabían ni atarse los zapatos, nadie sabía leer, les quitó la Biblia. En París, en el año 1798, quemaron las Biblias y cortaron la cabeza de cientos de cristianos, que las calles de París eran un mar de sangre. Todo eso está evidenciado en historia. Satanás se llenó de ira contra la iglesia. Si nosotros termináramos aquí nuestro sermón en el capítulo 12 de Apocalipsis, nosotros diríamos que Dios perdió la batalla. Porque si vemos todo lo que hizo el dragón, cómo persiguió a cientos de cristianos, parece que la batalla está perdida. Pero gracias a Dios, ¿termina ahí la Biblia? No termina ahí, ¿no? ¿Cuántos capítulos quedan? Quedan 10 capítulos. Quedan 10 capítulos. Apocalipsis capítulo 1 al 12 es pura historia. Aunque todos deberíamos estudiar la historia. Del 1 al 12 es historicista. Del 12 al 22 se llama escatológico, o que se va a cumplir en el tiempo del fin. Son profecías. Entonces, si no termina en el capítulo 12, en el capítulo 13 hay una pausa. Más adelante vamos a estudiar qué es lo que pasa en el capítulo 13. Pero el capítulo 12 continúa en el 14. ¿Qué dice el título del capítulo 14? ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí en su Biblia? ¿Qué dice ahí el subtítulo? ¿Qué dice? Ustedes saben que en Israel era muy diferente en nuestra época. Nosotros cantamos por todo y por nada, pero ellos no era así. Ellos solo cantaban cuando estaban agradecidos. Y cantaban cuando había una victoria. Y narra los 144,000. En el versículo 4 dice lo siguiente, en el 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Termino con eso. ¿Saben cómo va a terminar el conflicto cósmico? Usted y yo vamos a vivir ese evento. Nosotros estaremos, léeme el 14:1, ¿quién me lo lee? 14:1, ¿qué dice? Apocalipsis 14:1, ¿qué dice? ¿Quién estaba de pie? ¿Quién estaba de pie? ¿Quién es el Cordero? Jesús. Y de nuevo está en pie, ¿en dónde? En un monte. Y el Cordero está ¿cómo? De pie. Significa que está listo para la batalla. Y con él tiene 144,000 que van a ir a la batalla. Si usted quiere ser de aquellos que van a vencer a Goliat, que representa a Lucifer, usted tiene que ser un 144,000. Pero para ser 144,000 hay un requisito. ¿Quieren saberlo o no lo quieren saber? O ya me voy. Buenas noches, que les vaya bien. ¿Quieren saber, no? El requisito está en el versículo 4. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa eso?
se llama el método de la contemplación. Es decir, que si usted mira novelas y en la novela llora, usted también va a ser llorona, ¿no? El amor, me corto la pena, ¿no? Usted va a ser así, ¿no? Porque es lo que usted mira. En algún momento se va a convertir en eso. Si usted contempla a Jesús, si usted mira al Cordero, si usted lo estudia en la mañana, lo estudia en la noche, en el trabajo, mira cómo Jesús oraba, andaba, actuaba, la manera en que él hacía las cosas, usted un día va a llegar a ser semejante a Jesús. Y como David se puso el traje del pastor, usted se pondrá el traje de Jesús. Y cuando lleguen las pruebas finales, los que van a vencer son aquellos que sigan al Cordero por donde quiera que va. Así que, muy bien, Dios les bendiga mucho. El jaque mate será en que delante de todo el universo, Dios tendrá una multitud que se va a parecer tanto a Jesús que no dará evidencia alguna de que la ley de Dios es justa y perfecta.